Al tratar con el problema espiritual básico del hombre, la integridad de la palabra, y con la palabra prevaleciente, tenemos que considerar ahora, lógica y necesariamente, al obrero en su relación con la palabra. El Dr. Weevil ha escrito el estudio sobre la vida abundante que se llama ¿Por qué hay división? Vez tras vez hemos oído decir en nuestros ministerios que la grandeza de la palabra de Dios siempre causa división, que siempre causa problemas en la comunidad, en la iglesia o en la sociedad. Después de haber oído eso tantas y tantas veces, el doctor escribió este estudio sobre la vida abundante, escudriñando la palabra para encontrar la causa de las divisiones. Las divisiones no provienen jamás de la precisión de la palabra de Dios. Las divisiones las causan hombres y mujeres que dicen creer, pero rehúsan creer la precisión de la palabra de Dios. Así que la división no proviene de la precisión de la palabra de Dios, sino de la incredulidad de aquellos que rehúsan creer la integridad y la exactitud de la palabra de Dios. Ya que no queda duda alguna en cuanto a la integridad de la palabra de Dios, ni en cuanto a la verdad de que ha de ser la palabra prevaleciente, vamos a trabajar nuevamente con minuciosa exactitud el tema del obrero y la palabra. Pues, ¿qué del obrero que la trabaja? Así que vamos a tratar con la palabra y el obrero, pero específicamente cómo el obrero ha de trabajar la palabra. Veamos en 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Un versículo de la Escritura que todos, pero todos usan. Por supuesto que nosotros también estamos incluidos en ese. Así que nosotros queremos enfocar en lo que este versículo realmente quiere decir desde el punto de vista de nuestra investigación bíblica. Porque una vez que sepamos lo que dice, sabremos exactamente lo que quiere decir. 2 Timoteo capítulo 2, versículo 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Que usa bien la palabra de verdad. Este versículo es el único en la Biblia donde se menciona usa bien, el único. Así que cuando usted encuentra palabras que únicamente se usan una vez en la palabra, estas son singular y dinámicamente significativas, casi increíbles. Estas palabras usar bien, en 2 Timoteo 2:15, en los textos griegos críticos, son la palabra orthotomunta. Esta palabra griega orthotomunta está compuesta por la palabra orthos, que significa correcto o recto, significa perfectamente correcto o perfectamente recto, ¿ven? Y la palabra temno, que significa cortar o dividir. Las dos palabras juntas en la palabra orthotomunta, traducida usa bien en la versión Reina Valera, significan literalmente un corte perfectamente recto o dividir correctamente. Esta palabra orthotomunta, que se refiere en su significado básico a cortar rectamente o dividir correctamente, quiere decir que solamente hay una manera de dividirla correctamente. Toda otra forma es equivocada. Ese es el significado. En otras palabras, la enseñanza tantas personas pregonan de que con tal que el sentimiento sea sincero, que con tal que se vaya en la dirección correcta, todo es maravilloso, no es la enseñanza de la palabra. Dice que debemos procurar con diligencia presentarnos a Dios aprobados, usando bien, dividiendo correctamente la palabra, es lo que dice la palabra. Eso de que debemos usar bien, de que debemos dividir correctamente, significa que solo hay un corte correcto, una forma correcta de dividirla. Todos los demás son cortes equivocados. Ese es el significado de la palabra orthotomunta. Da una importancia singular, ¿verdad? El Dr. Weevil dice que la señora Weevil es un genio cortando pasteles. Los domingos, cuando se reúnen los 5 miembros de la familia y tienen un pastel de postre, ella lo divide en 5 partes iguales y el doctor le toca el primer pedazo. ¿Saben lo que él hace? Toma ese pastel y lo somete a un cuidadoso escrutinio para encontrar el pedazo más grande. Después de todo, la cabeza de la familia debería tener el pedazo más grande, ¿no es cierto? Pero cuando examina ese pastel, que la señora Weevil ha cortado tan bien,
se da cuenta de que cada pedazo está cortado del mismo tamaño y con la misma exactitud. Esa señora Weevil ciertamente sabe cómo cortar un pastel. Eso se lo podemos garantizar. Así es la palabra de Dios. Tenemos que dividirla correctamente, derecha, recta, para que sea siempre perfecta. El dividir correctamente la palabra es imprescindible, y tiene un significado único, ya que solo hay una forma de dividirla correctamente. Una forma que es diferente de todas las otras maneras que son erróneas. ¿Saben ustedes por qué existen todas esas divisiones, todas las denominaciones, todas las diferentes sectas en lo que se llama cristianismo? Cada una de estas sectas diferentes nace de dividir incorrectamente la palabra. Cada una de ellas. Por eso, el primer gran requisito que el estudiante de la Biblia debe cumplir es dividir correctamente la palabra de verdad. Veamos nuevamente 2 Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien, que divide correctamente la palabra de verdad. La Biblia, la palabra de Dios, la Biblia es la palabra de verdad. Pero si se hace picadillo con ella, o si se divide incorrectamente, no tendremos la verdadera palabra. Seguirá siendo la palabra de verdad, pero si se divide incorrectamente, a usted y a mí no nos será dada la verdadera palabra. Solamente tenemos la palabra de verdad en la proporción y en la medida en que la palabra de Dios se divida correctamente. Cuando uno cita una escritura o enseña algo de la Biblia, divide la palabra. Todo el mundo divide la palabra, y cualquiera puede hacerlo. En un momento dado todos lo hacen, pero la cuestión es no si dividimos la palabra, no es si dividimos la palabra, la cuestión es si la dividimos correctamente. Esa es siempre la cuestión. Se puede tomar esta palabra de Dios y se puede hacer que esta palabra de Dios diga exactamente lo que quiere que diga, sacándola fuera de contexto o añadiéndole palabras o suprimiendo ciertas palabras. Se puede comprobar cualquier cosa que se quiera comprobar, aislando un versículo o un texto. Por supuesto que sí, se puede hacer. Eso es como en Salmos 14:1. Salmos 14, versículo 1. Un hombre dijo una vez que podía comprobar en la Biblia que no hay Dios, porque en Salmos 14:1 lo decía claramente. Permítame leérselo. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Dice allí que no hay Dios? Sí lo dice. Dice no hay Dios. Así que usted puede ir a la Biblia y comprobar como ese hombre que la Biblia dice que no hay Dios. Eso es lo que dice. Solo que se le olvidó incluir la parte del versículo que dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Ya ven? Se puede comprobar cualquier cosa en la Biblia. Todo lo que hay que hacer es apartar un texto, o cambiarlo, o simplemente dejar fuera algunos versículos. Usted puede justificar cualquier punto de vista teológico encontrando escrituras en la palabra que concuerden con lo que usted ha preconcebido, y luego usted destaca esas escrituras y las expone. Así que se puede comprobar cualquier cosa. Pero nosotros queremos ser obreros, que no tenemos de qué avergonzarnos, que dividimos correctamente la palabra de verdad. Ahora bien, las tres primeras palabras en 2 Timoteo 2:15 son procura con diligencia. Escuchen bien, procura con diligencia. Si alguien va a procurar diligencia, dividir correctamente la palabra, lo primero que tendrá que hacer es conocerla, y eso requiere estudio. No es cosa de estudiar los comentarios ni los hechos por seglares, tendrá que estudiar la palabra. Así que nosotros estudiamos la palabra. Si algún día queremos llegar a dividir correctamente la palabra, tenemos que procurar con diligencia estudiar la palabra, no lo que la gente dice acerca de la palabra. Durante años el Dr. Weevil no hizo más que leer lo escrito sobre la palabra. Años haciendo lo mismo. Solía leer 2 o 3 obras de teología todas las semanas, mes tras mes, año tras año. Leía de forma prolífica, y de esta forma sabía mucho de lo escrito sobre la palabra. Él sabía lo que decía el profesor tal y tal, el doctor fulano, el reverendo sutano y el filósofo perencejo. Porque había leído todo lo escrito sobre la palabra. Él podía citar lo que ellos decían, pero no podía citar la palabra porque había leído la palabra.
Él no había palabra, él había leído lo que habían dicho estos hombres. Había leído tanto de lo escrito sobre la palabra hasta el punto que un día estaba ya tan harto de leer cosas escritas sobre la palabra que llevó más de 3.000 volúmenes de obras teológicas al Gehenna, o sea, al basurero municipal, donde nunca se apagan las llamas. Los quemó. De vez en cuando nos gustaría tenerlos en nuestro centro de investigación bíblica. ¿Cómo impresionarían a la gente al verlos exhibidos en la biblioteca? Podríamos decir, en una época, esta era la biblioteca del Dr. Whitfield, antes que decidiera quemarlos todos. Se impresionarían porque dirían, Dios mío, mira cuántos libros ha leído ese hombre, mira cuánto ha estudiado. Pero ¿saben ustedes algo acerca de esos libros con todo y lo maravillosos que son? Le hacen a uno ir por las ramas en cuanto a la palabra. Le enseñan a uno lo que este señor dice y lo que este otro señor cree, pero no le enseñan a uno a leer la palabra. Uno de los factores que le impulsó al Dr. Whitfield a profundizar la investigación bíblica fue que hombres igualmente inteligentes llegaban a conclusiones totalmente diferentes al hablar sobre el mismo versículo. Así que decidió dejar de leer lo que ellos decían de la palabra para leer la palabra. En consecuencia, pasó años y años y años dedicado nada más que a estudiar la palabra, su integridad, su significado, sus palabras, el uso de palabras y todas estas cosas, para poder llegar al punto de dividir correctamente la palabra de Dios mediante la misericordia y la gracia de Dios. Y no, como dice el doctor, por lo especial que él era, sino por lo grande que la palabra es. Exactamente por eso. Así que estudiamos. ¿Por qué estudiamos? Porque debemos ser obreros, obreros que dividen correctamente la palabra, y un obrero de la palabra tiene que estudiar. Dios quiere que estemos enterados. Miren en 1 Corintios. 1 Corintios capítulo 12. 1 Corintios capítulo 12, escuchen el versículo 1. Quiero, hermanos, que ignoréis. No dice eso, dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones. La palabra dones no está en el texto, la idea es asuntos o cosas espirituales. Pues si Él no quiere que ignoremos, solo hay una cosa que pueda querer que hagamos, y eso es saber. Él quiere que sepamos. Sí, Él quiere que estemos enterados, claro que sí. Miren en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. 4:13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Él no quiere que ignoremos, que estemos en ignorancia acerca de los que duermen. En otras palabras, Él quiere que estemos enterados, que no seamos ignorantes. Quiere que sepamos exactamente lo que está pasando. Así es. Hemos de procurar con diligencia presentarnos aprobados. ¿A quién? A Dios. Hemos de procurar con diligencia presentarnos a Dios aprobados, y no al hombre. No procuramos con diligencia estudiar la palabra de Dios para presentarnos aprobados al anciano mayor o al primer diácono. Usted no procura con diligencia presentarse aprobado ante el financiero principal en su comunidad, ni los jefes de sus iglesias. Yo no procuro con diligencia estudiar la palabra para presentarme aprobado ante mi iglesia o ante cualquier hombre. Uno se presenta aprobado, según la 2 Timoteo, uno se presenta aprobado ¿a quién? A Dios. Ese es el requisito. Usted procura con diligencia presentarse a Dios aprobado, no a los hombres. Si el hombre jamás le aprueba a usted, eso no importa. Lo principal es que estemos aprobados ante Dios. Y la única forma de presentarnos aprobados ante Dios es procurar con diligencia dividir correctamente la palabra. Y para eso hay que estudiarla. Estudiarla. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Miren Romanos capítulo 16. Y aquí en el versículo 10 de Romanos tenemos un versículo que deberían marcar en sus Biblias. Romanos 16, versículo 10. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. No dice que era aprobado en la comunidad, o en la sociedad, o en su denominación. Él estaba aprobado en o por Cristo. Él procuraba con diligencia presentarse a Dios aprobado. En Hechos capítulo 2, se encuentra este maravilloso relato, el 22 del 2 capítulo de Hechos. Aquí hay algo que verdaderamente deberían recordar. Hechos 2:22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado en su comunidad. No, un hombre aprobado
por Dios. Así que procuramos con diligencia presentarnos a Dios aprobados. ¿Por qué procuramos con diligencia presentarnos a Dios aprobados? Porque tenemos que ser obreros. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero, obrero que no tiene de qué avergonzarse por su obra. Por ejemplo, si yo soy un carpintero, no lo soy, pero si lo fuera, y estoy construyendo una casa y no pongo las ranuras a la altura exacta para que se acoplen perfectamente, cuando vengan a ver esta casa, no aprobarían mi obra, puesto que estas no encajan. Así que un carpintero trabaja. Él es un obrero que trabaja para presentarse aprobado a la persona que lo emplea. Así nosotros estudiamos la palabra, procuramos con diligencia presentarnos aprobados a Dios, como obreros que no tienen de qué avergonzarse por su obra, porque ustedes y yo somos responsables por nuestras obras. Miren en el Evangelio de Mateo, capítulo 12, del Evangelio de Mateo, capítulo 12, y en el versículo 36 de este capítulo. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. De cada palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Y en el versículo 37, porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. Miren en Romanos capítulo 14, versículo 12. De manera que cada uno, dará a su vecino cuenta de sí. Su vecino. No. A su anciano principal. No. Sí, hay que dar cuenta a los jefes de la iglesia. No. Lo siento, pero solo hay uno a quien se le dará cuenta, y ese es a Dios. Cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Esto es lo que la palabra dice, y eso es lo que quiere decir. Cada persona dará a Dios cuenta de sí. Así que procuramos con diligencia presentarnos a Dios aprobados, como obreros que no tenemos de qué avergonzarnos. Como ustedes ven, para tener la aprobación de Dios, si vamos a presentarnos aprobados a Dios y no avergonzarnos, tenemos que estudiar la palabra de verdad, o la verdadera palabra, y dividirla correctamente. La manera correcta de estudiar la palabra es dividirla correctamente. Cuando dividimos correctamente la palabra, entonces tenemos la verdad de la palabra, y entonces la grandeza de la palabra de Dios viviente empieza a manifestarse. Así que si vamos a tener la aprobación de Dios y no sentir vergüenza al presentarnos delante de Dios, tendremos que estudiar la palabra y dividirla correctamente. ¿Cree usted que Jesucristo, el Hijo unigénito de Dios, dividió correctamente la palabra? Yo sí. Yo creo que sí, lo hizo. Yo creo que lo hizo. Jesucristo, según Lucas 24:44, dividió el Antiguo Testamento, lo dividió en la ley, los profetas y los salmos. La palabra salmos es muy interesante porque es la palabra hebrea ketubim, que significa literalmente escritos. Ketubim, escritos. Jesucristo dividió el Antiguo Testamento en Lucas 24:44 en la ley, los profetas y el resto de las escrituras. ¿Saben ustedes cómo dividía el Dr. Weevil el Antiguo Testamento cuando comenzó en el ministerio? Uno no puede ir más allá de lo que se le enseña, ¿no es así? Así que él dividía el Antiguo Testamento como se le había enseñado. Los libros de la ley, los libros históricos, los libros poéticos, los profetas mayores y los profetas menores. Lo dividía en 5 categorías, Jesucristo en 3. ¿Quién cree usted que tiene la razón? ¿Jesucristo o el Dr. Weevil? Pues no cabe duda, ¿verdad? Yo diría que Jesucristo dividió correctamente la palabra. Él dijo que el Antiguo Testamento estaba dividido en la ley, los profetas y las demás escrituras. El Dr. Weevil decía antes que estaba dividido en la ley, historia, poesía, profetas mayores y profetas menores. Alguien tiene que estar equivocado. O Jesucristo dividió mal la palabra o el Dr. Weevil. Bueno, el Dr. Weevil no tiene ninguna duda al respecto, ninguna duda en absoluto. Jesucristo dividió correctamente la palabra. Dios también clasifica a todas las personas en 3 categorías. 3. Estas son las clasificaciones de Dios, según 1 Corintios 10:32. Él dice que todos son judíos o gentiles. Y si son renacidos del Espíritu de Dios, Él dice que pertenecen a la iglesia de Dios.
Así que hay tres categorías en la palabra de Dios, en cuanto a la clasificación que hace Dios de toda la gente, judíos o gentiles, o la iglesia de Dios, de acuerdo con 1 Corintios 10:32. Así que son judíos o gentiles, y si son renacidos del Espíritu de Dios, pertenecen a la iglesia de Dios y no son ni judíos ni gentiles, sino que pertenecen a la iglesia. Así que la palabra de Dios es la palabra de verdad, pero tenemos que dividirla correctamente para tener la verdadera palabra. Y tenemos la palabra verdadera en la proporción y en la medida en que dividimos correctamente esta palabra de verdad. Por esto, el obrero debe preocuparse por la exactitud de esta maravillosa palabra de Dios, por dividirla correctamente, porque en la medida que la divide correctamente, tendrá la verdadera palabra. En la medida que la divide erróneamente, tendrá error. Y la sinceridad no es garantía alguna de la verdad.